Esta charla he adaptado de mi tesis que cumple en 2022 en la Universidad de Yeditepe en el departamento de antropología, y como veis voy a hablar un poco sobre la comida sefardí, pero tomo bollo como un eje también en mi investigación. Es que mi presentación, pueden ver la orden de ponencia aquí. Primero voy a explicaré por qué elegí ese tema de investigación, y después ofreceré una breve información sobre los sefardíes de Esmirna, y explicaré la distinción entre bollo y bollos, porque sí hay una distinción, es importante para mí fijarlo. Y a continuación presentaré algunos datos y resultados procedentes de la investigación de campo y del análisis de fuentes escritas. Elegí bollos como tema porque es una comida muy presente hoy en día en Esmirna, cuyo origen se vincula con la cocina sefardí. Mi objetivo era mirar un poco más allá de lo conocido y los discursos habituales sobre este alimento. Además, actualmente el bollos cuenta con una indicación geográfica de Esmirna, y en la descripción de indicación geográfica me llamó mucho la atención que se mencionaron sus raíces de 500 años de esa comida en esa tierra, pero no sus orígenes sefardíes. El discurso de 500 años, como sabéis, los sefardíes se usan mucho, por eso me llamó mucho la atención que existía esta definición, pero los sefardíes no. Adicionalmente, con la comparación con Estambul, una comida sefardí no es habitual encontrar como en las calles, ¿no? Como urbano, cotidiano. Aparte, el tema me da oportunidad de acercarse a la cultura sefardí a través de la comida, tanto en el presente y como en el pasado. Debido a la edad de la gente que entrevisté, concentré mi investigación en las mesas de Shabbat, en las ceremonias y festividades de Karataş y de Alsancak. También el tema me permite analizar no solo tradición culinaria, también cómo cambia una comida, esa transformación, circulación y redefinición. En la investigación de campo me quedé casi 3 meses en Esmirna, y entrevisté a 24 judíos sefardíes, 17 mujeres, 7 hombres. Y además de estas entrevistas, hice observación participante lo máximo posible y observaciones ocasionales. Y pueden ver aquí en esta diapositiva datos. Hemos hablado de esta disminución de la población durante el tiempo, y pueden ver cómo era en Esmirna según años, antes de la República y después. Y hoy en día aproximadamente 1.200 judíos, es de cifra de 2022. Yo creo que hoy defina más entre 1.000 y 1.200. Y Iki Çeşmelik fue la primera judía
y Karatash era la segunda, y comienzos del siglo XX la población judía aumentó en Karatash y con el tiempo se mudaron ahí, y después alrededor de 1950 Alsancak empezó a convertirse en el nuevo barrio de judíos, y hoy en día la mayoría de los judíos viven en Alsancak, pero estos tres barrios no fueron solo los barrios de Izmir, pero la mayoría hoy en día en Alsancak, y en el pasado vivieron en los barrios mencionados. Boyo, si hablamos de Boyo, es un nombre genérico, es una categoría en la cocina sefardí. Se cambia de ciudad a otro o una zona a otro, pero siempre es una masa, tanto dulces o como saladas, pero uno de estos. Y para sus orígenes hay distintos argumentos. Algunos dicen que los sefardíes, y es un discurso muy general entre los sefardíes también, y los sefardíes llevaron todas las comidas o recetas de España, pero también para Boyo hay una discusión si llevaron de España o produjeron en Turquía. Estoy hablando de Boyo de Esmirna. Eso existe una discusión y no sabemos concretamente, pero lo que es claro es que el nombre viene de judeo-español, y el S convirtió a Z en las calles, y hoy en día en Esmirna el producto que se cambió se llama bollos. Y primero salió a la calle bollo, y con el tiempo cambió, y un tiempo sigo viviendo como bollo. Después nuevas técnicas, añadieron nuevas técnicas, y un tiempo coexistieron juntos en las calles de Esmirna, y hoy en día en las calles no se puede encontrar bollos, solo hay bollos, y tampoco no existe un único tipo de bollos en las calles de Esmirna. Así que la cocina sefardí no es homogénea, sino que presenta variaciones de una ciudad a otra, como he dicho, pero también hay una diferencia. El bollos de ese día y la de la casa. En las casas sefardíes siempre el bollo se prepara con un relleno. Por ejemplo, espinaca, patata, tahini, handrajo, que es un tipo de salsa de Esmirna. En ese punto, el relleno conocido como handrajo constituye un indicador significativo, porque sí, no sabemos la receta dónde viene, pero handrajo se añadieron después, porque el calabacín y el tomate llegó a Península Europa después del siglo XVI y a Imperio Otomano mucho más tarde. Por eso también nos dice que incluso llevaron las recetas, añadieron nuevas cosas, más nombres también a su cocina. Y hoy en día el bollo también se prepara muy poco en los hogares sefardíes. Y aquí pueden ver, durante la investigación de campo fui invitado a una casa a preparar bollo desde cero y después compartirlo con algunos invitados. Y aquí se pueden ver los bollos que hicimos ese día, y las partes de masa
se descansa muchas horas en aceite y después uno a uno se abre, dobla y se pone relleno. Y también según el relleno cambia como doblan. Por ejemplo, a la derecha se puede ver los redondos. Estos se llevan espinaca y se llaman burma, pero es bollo también. Y aquí podéis ver una forma de preparar bollos. Él es uno de los maestros que siguen elaborando con el método antiguo. El maestro de su maestro fue un maestro judío, 2 generaciones antes, sí. Y aquí tienen una forma más rápido hacerlo, algunos saben. Y cuando llegamos a determinar la fecha exacta de comercialización, es imposible, pero 2 poemas de escritor y periodista esmirniota Alexander Ben-Ghiat y 2 poemas de él nos da una pista importante. Y también para llevar más adelante, más atrás la discusión de comercialización, porque también hoy en día hay discusiones de dónde viene venía de Chanakkale, no sé qué, y muchas discusiones sobre eso, pero eso dice que estos poemas, que las transliteraciones se hizo de Elena Romero. El primero nos habló de bollo, es como ruidos que viene de los ruidos de la calle. El nombre se llama Simón, que vende bollo en la ciudad, y habla de eso. Pero ahí me llama la atención que Romero analiza este poema, porque este poema aparece en 2 publicaciones, en 2 diferentes periódicos, en diferentes fechas. En uno parecía como bollo, en uno parecía como boya, y ella discutió el tema y dice que en uno quizás es otro producto, pero me parece que más como bollo, claro, no sé concretamente, pero me parece en las 2 publicaciones es bollo, porque alrededor de bollo se habla otras comidas, otras cosas. También habla de huevo, porque el bollo siempre se come con huevo. Por eso podemos llevar la historia de bollo, de comercialización en la ciudad antes del siglo XX. Y es el segundo poema que se publicó en 1918, también del mismo escritor. Y aquí el escritor se habla de bollo en Urgat Pazarı. El mercado de Urgat está en el primer judería, y entonces queja un poco del subido de precio debido a la guerra y tal. Y entonces en esa fecha también podemos ver en la vida cotidiana el bollo en las calles. Y este texto procede de una revista digital de la comunidad judía de Esmirna en 2009, pero el escritor habla de los años 30 y 40. Y en el texto hay una referencia a una tienda de bollo, el mercado de Urgat. Entonces, figura femenina y figuras femeninas, porque quien prepara el bollo
también es una mujer, y después llevan estos bollos a una panadería para cocinar. También la dueña de esa tienda es una mujer. Y Shabbat. Shabbat como característica que tiene mucha comida, comida abundante, decimos, y también como característica compartir la mesa forman parte integral de Shabbat. Es muy importante para los judíos. Y en Karatash también el Shabbat ocupaba un lugar importante en la vida cotidiana de las familias sefardíes. Los preparativos comenzaban con mucha antelación, a veces desde miércoles. Y en Karatash muchas familias vivían juntos con generaciones anteriores en casas grandes. No todas las viviendas contaban con un horno propio en Karatash, por eso también ahí llevaban bollos para estar cocinado a las panaderías. Por eso cada casa tenía una bandeja negra, cada casa no había, incluso un escritor describe la época, no había una casa que no tenía estas bandejas de esa época. Pero también había otra forma para cocinar de bollos en casa, en un tipo de parrilla que se llamaba tandur. La preparación del bollo formaba parte de un conjunto más amplio de prácticas destinadas a hacer especial la noche de Shabbat. Una de las características principales del Shabbat es el descanso, por eso toda la comida debía prepararse antes de Shabbat. Para algunas familias estas prácticas tenían un sentido religioso, pero para otras solo preferencia cultural. Bañarse antes del Shabbat era otra preparación importante, después de terminar preparar toda la comida, por eso se van a Mames en esa época, y también a Hammam. Llevaban la comida y bollo podía ser uno de estos. Y antropóloga Rodan, y también ella trabaja sobre comida sefardí, señala que según la ley judía está permitido calentar productos, porque no se puede calentar todas las comidas porque es el día de descanso y no hay que hacer nada, solo descansar. Pero para estos tipos de producto de masa, calentarlos sobre una placa metálica, siempre que el alimento ya está cocinado y sus ingredientes sean secos. Ella también, Rodan, define bollo uno de 3 B's de la cocina sefardí, junto con borecas y bulemas. Sí, ¿no? Y Shabbat, después de preparación, la noche se llama noche de Shabbat, y ahí en las mesas había comidas, la fritada, el pescado, son de las memorias de los judíos que entrevisté. Y la carne, el pollo, pilav, arroz, los fongos y los hojaldres de carne. Y el arroz con leche era otra comida importante de Shabbat, pero para respetar las normas de kosher, en algunas casas se cocinaba con subia o se comía a la mañana siguiente. En muchas casas judías era habitual decorar el arroz con leche con canela en polvo, escribiendo las iniciales de los miembros de la familia o dibujando una estrella de David. En las memorias era algo muy común. Y en el día siguiente el desayuno
se preparaba los sábados por la mañana. Después del rezo en la sinagoga se hacía el desayuno en casa con la familia y antes del desayuno se rezaba el kiddush, que en algunas casas se hacía con rakı en lugar de vino. En el desayuno se servían bollos y otros pasteles salados acompañadas con otras comidas. Las festividades y ceremonias, cuando llegamos a estos, las celebraciones domésticas vinculadas a las ceremonias judías formaban parte en Karataş y continuaron después del asentamiento en Alsancak. Eran preparaciones colectivas. Sin embargo, hoy en día estas celebraciones se realizan mayoritariamente fuera del ámbito doméstico. Y las ocasiones en las que se servían bollos en las entrevistas incluían el baño de novio, los desayunos de bar mitzvah y bat mitzvah, el desayuno de Rosh Hashanah, los funerales, el brit milá, el ashugar, la fachadura y la recepción de invitados en las casas. Rosca en las ceremonias del baño de novia es una comida muy importante en Izmir, en Esmirna, y tiene un valor simbólico. Tras este rito de paso de baño de novia, la rosca se corta sobre la cabeza de la novia y luego se reparte entre los invitados. Y los significados se varían y se asocia con la virginidad, la abundancia, la pureza y el deseo de una vida dulce. Y los alimentos de color blanco ocupan un lugar importante en la imitación del baño de novia. El mogado, que es mazapán en Estambul, el mogado, el arroz con leche o la baklava preparada con almendra pelada y así que es blanco, pueden mencionarse entre estos alimentos blancos. La ceremonia de la quesada tiene un papel importante en las bodas. La quesada es una preparación hecha con mogado con forma de nido de pájaro. Romperla sobre la cabeza de los recién casados constituye una tradición en Esmirna. Después de la ceremonia en la sinagoga, las figuras de pájaros hechas de mogado se rompen sobre la cabeza de la novia y novio y luego se les hace comer un trozo como deseo de dulzura, larga vida y felicidad. El simbolismo de los colores del blanco y negro se refleja en las preferencias alimentarias y en la selección de ciertos platos en Esmirna. Y el refrán blanca y alegre utilizado en el contexto de festividades y celebraciones también puede entenderse en ese sentido. El blanco simboliza la felicidad, la alegría y aparece asociado a los días de festivos y alegres. Puede manifestarse tanto en la comida como en los materiales que se utilizan en estos contextos, como mantas, ropa o flores. Por otro lado, el negro es el color del luto, por eso algunas personas prefieren no consumir alimentos oscuros como la berenjena o aceituna negra en los días de celebración. Y aquí a la izquierda pueden ver la rosca que se hacen en baño de novia y a la derecha quesada en una forma de nido de pájaros. Y también bollo es un alimento especial para ofrecer a los invitados en el ámbito doméstico. También otra tradición se conocía adulzar
es ofrecer dulces a los invitados en casa. Y en casas utilizaban un utensilio para eso, cucharera, que se puede ver aquí a la izquierda, con estos dulces. Y a la derecha se pueden ver el sharope blanco, que también es cocina sefardí. Y cuando llegamos al punto al tema de huevos rochos aminados, es un acompañamiento importante del bollo. Huevos cocinados durante muchas horas con distintos ingredientes en casas. Estos ingredientes son pimienta negra, cáscara de cebolla y a veces una bolsa de papel marrón, para que les dan su color característico a este huevo. Y históricamente se conocía como huevos amados. Por lo menos existen en la cocina sefardí, al menos desde el siglo XV. Y hay que hablar, consumir huevo en los funerales y también fuera de funerales, porque en la avra es la comida que se dispone para la familia después de entierro. El huevo ocupa un lugar importante que simboliza el duelo y la continuidad de la vida, y se dan la familia de persona fallecida como dan ese huevo sin cortar, sin sal y sin pimienta negra, y la familia come el huevo sin cortar. Por eso, para diferenciarlo en la vida diaria, es muy importante cortar el huevo, poner pimiento y sal. Y parece que los huevos rochos aminados, que tradicionalmente acompañan al bollo, también salieron a la calle siguiendo esta misma lógica, cortados, alineados con sal y pimienta. Y hoy en día en muchos lugares ofrecen directamente sin cortar, pero en los lugares antiguos, primera pregunta es, después de cortar, es sal y pimienta. Sí o sí, siempre preguntan en la calle también eso. Y quiero terminar con dos cosas. El primero son las palabras del escritor esmirniota Tarık Dursunka, y él resume así las prácticas y los elementos de la vida cotidiana de Esmirna que fueron desaparecidos con la disminución de la población judía. Y de pronto nos dimos cuenta, las casas se habían vaciado, la gente se había marchado con lo que habían encontrado, con lo que habían podido llevarse. De repente también se habían ido con ellos la joya, las semillas de sandía tostadas, la subia, el bollos, los huevos al horno y las lokmas calientes recién hechas, con aroma de sésamo y canela por encima. Y como el último, pueden ver más comidas de las entrevistas que mencionaron los judíos esmirniotas. Y aquí también puede ser marronchino y mogado, las fotos de eso, y voy a dejar un minuto a eso, y esto es todo. Muchas gracias.